Los estilos de crianza son aquellos que, como los padres, interactúan con sus hijos estableciendo el tono emocional y las expectativas en el hogar. Los 4 estilos más conocidos son el autoritario, permisivo, autoritativo y negligente, y cada uno tiene impacto diferente en el desarrollo infantil. Crianza autoritaria. Este estilo se caracteriza por un enfoque rígido y estricto. Los padres autoritarios imponen reglas estrictas y esperan la obediencia sin cuestionamiento. Las consecuencias tienden a ser reversivas y hay poca comunicación y empatía hacia los sentimientos del niño. Aunque los hijos de padres autoritarios pueden ser obedientes, a menudo desarrollan baja autoestima, dificultades en la toma de decisiones y pueden carecer de habilidades sociales debido a la falta de diálogo abierto y comprensión. Crianza permisiva. Los padres permisivos son indulgentes y tienen que evitar imponer reglas o límites. Tienden a ser muy afectuosos, pero permiten que sus hijos tomen sus propias decisiones incluso cuando no están preparados. Aunque estos niños suelen tener una buena autoestima y una relación cercana con sus padres, a menudo carecen de autodisciplina, enfrentan problemas de comportamiento y tienen dificultades para seguir reglas o manejar la frustración. Crianza autoritativa. Considera el estilo más equilibrado y saludable. Los padres autoritativos establecen reglas claras, pero también son perceptivos y comprensivos. Fomentan la comunicación, explican el razonamiento detrás de las reglas y alientan la independencia. Los hijos criados bajo ese estilo suelen ser más seguros de sí mismos, emocionalmente inteligentes y tienen habilidades sociales bien desarrolladas, ya que brindan orientación firme sin ser controladores. Crianza negligente. Los padres negligentes son distantes y ausentes y ofrecen poco apoyo emocional y supervisión. Ese estilo, que puede derivar en abandono emocional o físico, es el más perjudicial, ya que los niños criados en este entorno tienden a experimentar problemas de autoestima, dificultades académicas y problemas emocionales duraderos. Y precisamente este es el interesante tema que vamos a estar abordando en esta mañana. Ya tenemos pues a nuestra especialista en casa de Hola El Salvador, amiga también de Hola El Salvador, la licenciada Bessie Najarro, con quien vamos a hablar pues acerca de los diferentes tipos de crianza. Y Bessie, queremos conocer un poquito pues acerca de cada uno de ellos y cuál es el ideal para poder criar de la mejor forma a nuestros hijos. Bienvenida a Hola El Salvador. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Yo feliz pues de hablar de un tema bien importante y que lo practicamos todos los días, las formas en que puedo educar. Sí, es bien interesante y sobre todo también analizarnos como papás, como usted lo decía, ¿verdad? No existe un manual, no existe la forma correcta o perfecta de ser papás. Nosotros simplemente tratamos y aprendemos. Lo bueno es aceptar tal vez que estamos cometiendo algún error y sobre todo que se puede mejorar siempre que uno lo desea. Así que comencemos a hablar acerca de las formas de crianza. ¿Cuántas hay? Bueno, hay 4. Entre ellas está la forma negligente, que son aquellos padres que no existen reglas, ¿verdad? Es como, ay, sí, que haga eso, no hay límites. Los padres que son autoritarios son aquellos que yo creo que la mayoría se va a identificar que quizás tuvo papitos autoritarios. Se hace lo que yo diga, ¿verdad? Tu opinión quizás en algún punto no cuenta. Algo bien importante es que en estos 3, autoritario, negligente y en la parte de ser permisivos, nosotros muchas veces invalidamos las emociones de los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, ¿cuántos adultos hay que realmente no saben validar sus emociones? Y hoy es algo bien equilibrado porque hablamos de hombres, ¿verdad? Y de mujeres, es por igual. Es como, mire, no me puedo permitir, ¿verdad? Equivocarme, no me puedo permitir llorar, no, porque yo tengo que ser fuerte, mi papá me enseñaron, ¿verdad? A ser fuerte. Claro, está bien que nos enseñen a ser fuertes, personas resilientes, pero mucho cuidado con llegar a los extremos. Claro. Entonces, estos 3 estilos son de llegar a extremos. Los padres permisivos son aquellos, ¿verdad?, que realmente le permiten todo al niño. Que si llega a casa ajena, tire todo, ¿verdad? No respete que estamos en un lugar diferente, que no es la casa. Entonces, realmente extremos nunca van a ser buenos. Y eso es lo que a veces nosotros practicamos como padres. Algo bien importante es que como papito debo permitirme
saber guiarme por otras personas. Hay papás que no permiten, principalmente quizás los autoritarios, no permiten que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Puedes hacer esto con tu hijo, ¿verdad? Permítele que tenga una opinión diferente a la tuya, porque la mayor parte de padres, y es una frecuente en consulta, con adolescentes. Es como, la peor etapa, no lo puedo sobrellevar, es que no nos ponemos de acuerdo. Y cuando yo vengo a sondear, realmente solo es porque no hemos escuchado al adolescente. Entonces, qué importante es darle su espacio para que opine. Debo entender como padre que mi hijo va a tener una opinión diferente hasta de la vida, pero soy yo quien debe saber guiarlo, pero lo tomamos personal, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que esto, Bessie, es algo que hay que tomar cartas en el asunto desde el momento uno, porque como tú ya lo mencionabas, pues posiblemente cuando los niños llegan a la adolescencia es a donde se debe poner un poquito más complicada la cosa, ¿no? Porque claro, pues ya tienen su personalidad bien arraigada, ya saben un poco más tal vez qué es lo que quieren o lo que les llama la atención. Más sin embargo, esto es nada más el resultado del trabajo que venimos haciendo los años previos como padres. Ahora, ¿desde qué momento realmente deberíamos de comenzar nosotros a analizar, ok, cómo quiero ser o qué papel quiero jugar como padre en la vida de mi hijo? Desde muy pequeños, y cómo hacemos realmente para poner esos cimientos bien desde un principio. Claro, normalmente cuando el niño, por ejemplo, inicia el kinder, o lo colocamos en una guardería, ahí es cuando empezamos a notar, me están poniendo más queja, mi hijo no sigue indicaciones, o mire, ¿verdad? Es un niño muy retraído, con aquellos padres que, como el ejemplo que ponía, ¿verdad? De, si llega a casita, él sabe que puede sufrir, no sé, golpe físico, ¿verdad? Que es algo que hoy en día está prohibido por completo, pero realmente es que en la parte de iniciar en una guardería o en un kinder, es donde nosotros explícitamente empezamos a notar que debo cambiar ciertas cosas como papá. ¿Por qué? Porque hay una maestra, ¿verdad?, que me dice, mire, su hijo hizo tal cosa, ¿verdad? Póngale un castigo, que no estamos hablando que los castigos sean malos, todo lo contrario. Claro que puedo castigar, pero hay formas de castigar sin llegar al castigo físico. Y por nuestra cultura, ¿verdad?, es algo, una práctica que se ha hecho siempre. La mayoría siempre dice, no, es que yo aprendí de esa manera. Pero es romper patrones, no voy a repetir lo mismo, porque si yo le pregunto al adulto, el adulto me va a decir, claro que me dolía que me pegaran, claro que no me gustaba, y implícitamente nosotros afectamos la autoestima del niño. Y hay una frase muy peculiar, y yo sé que la ocupamos bastante, te pego porque te amo. Claro. ¿Qué le estoy enseñando al niño? Le estoy enseñando que cualquier otra persona en su etapa adulta, sea mujer o hombre, puede maltratarlo y pues puede pegarle, y es es una forma de amarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo? Claro, vuelvo y repito, no me lo voy a tomar personal, que entonces mire, lo estoy haciendo mal como papá. Claro que no, hacemos un gran esfuerzo, pero es importante escuchar pequeñas orientaciones que nos ayuden a hacer un mejor papel. Sí, licenciada, ¿qué ocurre justamente en la parte que usted está mencionando de así me criaron a mí, por eso yo trato, o sea, yo no quiero criar de esa manera, exacto, pero se me complica? Ajá. Porque lastimosamente yo puedo, como fui criada de esa forma, soy una persona que tal vez se pone muy histérica rápidamente, la única forma de expresar es con gritos, con golpes. ¿Cómo comienzo a trabajar en mi persona para hacer de mi hijo una persona diferente? Claro, y esa es una muy buena pregunta. A mí me encanta porque tengo parejas que están en este proceso de conscientemente queremos tener un hijo. Y me dicen, voy a iniciar, y a mí me sorprende porque creo que hoy en día también los hombres han cambiado mucho la postura en que ven el ser padres, algunos, ¿verdad? Y entonces esta minoría que tenemos de hombres que quieren hacer algo diferente, buscan un proceso antes de ser papás, que eso sería lo más ideal. Mire, yo fui criado de esta manera y ¿sabe qué? Yo no lo quiero repetir. Entonces es como ser conscientes. Como ser humano sé que tengo heridas que lastimosamente de forma implícita las llevo, y cuando ya somos padres, ahí sí las mostramos tal y como son. Entonces estar en un proceso puede ayudar antes de tener hijos, pero si ya los tenemos igualmente, ¿sabe qué? Necesito, ¿verdad? Hay personas que hoy en día son muy conscientes y dicen, me estoy equivocando mucho y sé que me estoy enojando con el niño y el niño no tiene la culpa.
hay una mamita que ella me decía, yo sé que su hijo tiene 5 años y me dijo, yo sé que mi hijo ahora es violento y agresivo en el kinder porque yo normalmente, después del, ¿verdad?, en el posparto y desde esa época, ella empezó, su ira y su enojo era contra el niño. Entonces le pegaba al niño, lo maltrataba, le gritaba y era, ¿verdad?, pequeñito. Entonces el niño que hace hoy en día, él con tirar cosas, él, ¿verdad?, está evocando todo lo que siente. Y es la forma que él ha aprendido. Entonces no puedo preguntarme en la etapa adolescente, por ejemplo, ¿por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hijo no es cariñoso? ¿Y por qué tal cosa? Cuando debo pensar si yo realmente he tenido que ver en todo este proceso a largo plazo. Pero normalmente como no notamos que hay cierta responsabilidad, no diría culpa, sino responsabilidad en que yo he sido parte de educarlo de esa manera. Claro, sin duda alguna repercute pues la base en cómo comenzamos desde un inicio, claro, ¿no?, a criar a nuestros hijos. Ahora, licenciada, ¿qué pasa con todos aquellos? Usted hablaba mucho acerca de que vemos muy seguido este patrón de ser autoritarios, ¿no? Esta forma de crianza. ¿Qué pasa si de repente pues comenzamos a notar que efectivamente estamos en un proceso en el cual no estamos yendo por el camino ideal y decimos queremos cambiar un poco pues esta forma de crianza que he tenido hasta la fecha, digamos, con un niño de 5 o 6 años? ¿Se puede realmente hacer como un stop, un alto y cambiar y comenzar, digamos, a rehacer esa forma de crianza? ¿Y cómo se logra? Realmente tiene que tener mucha voluntad. Los padres que nos estén viendo y dicen, yo creo que a veces se me pasa la mano, soy muy exigente con mi hijo, ¿verdad? Claro que podemos cambiar. Nada más que hay una palabra que yo siempre le ocupo y es ser conscientes. Ser consciente que yo necesito cambiar, que necesito, ¿verdad?, que si mi hijo va a cumplir después allá a los 30, diga, wow, yo me acuerdo que mis papás me sentaban, ¿verdad?, y me decían, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué opinas? Entonces, yo quiero que mi hijo recuerde a determinada edad. Sí lo podemos cambiar, pero requiere de mucho compromiso. Entonces, algunas personas inician, por ejemplo, un proceso y es como, no, ¿sabe qué? Es que es muy difícil, porque son cosas que es como, ¿verdad?, la sangre que nos corre por las venas, muy, muy arraigado y requiere de mucha voluntad y compromiso. Entonces, a veces no tenemos lo suficiente, pero no es imposible. Claro que se puede. Y en el caso también, licenciada, que pueda llegar a ocurrir que tal vez yo tengo un pensamiento de cambiar ese patrón con mi hijo, pero tal vez mi pareja no. Y es como bien complicado, sí, porque se dice que eso se tiene que hablar antes de tener un hijo, ¿verdad? La forma en la cual la vamos a educar. Pero ya llegamos a este punto y tal vez mi pareja dice, no, si es que así nos criaron a los dos y por eso somos las personas que somos correctas. Entonces así hay que educarlo también y se vuelve un poco complicado. Tal vez no solo con la pareja, a veces pasa incluso con la abuelita, ¿verdad? Que la mamá y quiere hacer lo mismo con nuestros hijos. Entonces, ¿de qué manera nosotros también, de una buena forma, tal vez no igual imponer, podemos ir cambiando un poco el pensamiento? Y yo sé que, como se dice, es algo bien arraigado, pero es algo que debemos de hacer por el bien de nuestro hijo. Sí, y cuando hablamos de términos de pareja, realmente es un tema bien delicado porque normalmente, vuelvo y repito, nuestra cultura nos lleva a las mujeres a ceder constantemente. Hoy en día eso ha mermado mucho, pero aún así hay muchas mamitas que como no, el papá lo está castigando así, yo no me puedo involucrar, ¿verdad? Y que quizás es un castigo físico. Entonces, sé que en algunos casos es bien difícil, pero puedo ser muy asertiva y hablarlo con mi pareja. ¿Sabes qué? Yo creo que, ¿verdad?, no es la forma en cómo estamos castigando al niño, porque no buscamos un apoyo adicional, ¿verdad?, con un profesional. Es algo que les va a ayudar, pero también yo sé que hay mucha resistencia en algunas parejas y como no vamos a permitir que alguien externo venga y nos diga cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, sé que es complicado, pero ¿qué importa más? Importo yo, ¿verdad?, como adulto que ya estoy establecido, si cometí errores ya los cometí, ¿verdad? Pero mi hijo no. Mi hijo, yo quiero que sea una persona funcional y que sea una persona que realmente sea estable emocionalmente en su etapa adulta, cosa que hoy en día cuesta mucho. Y en el post pandemia, ayer se lo decía a alguien, realmente eso nos ha generado tantas consecuencias porque son efectos nocivos. La convivencia que tuvimos en casita, ¿verdad?, de forma obligada hasta cierto punto, realmente dejó muchas repercusiones, pero
sí es algo que podemos tratar de ser asertivos para conversarlo con la pareja, pero pues si mi pareja no quiere, en algún punto yo puedo iniciar un proceso y luego es como quieres involucrarte. Tengo muchos niños de padres separados y yo siempre les digo, no, a la primera sesión, ¿verdad? Los dos tienen que venir porque tenemos que estar todos siendo un equipo. Sí, no, yo creo que sin duda alguna es uno de los grandes retos que tal vez como pareja surgen, ¿no? Sí. Yo creo en la vida, la crianza correcta y el unificar ideas como pareja, ¿no? Porque al final, si no, yo creo que le das pues estos, digamos, como ideas cruzadas a tus hijos y al final pues termina resultando, como usted ya lo mencionaba, o repercute en grandes problemas como adulto también, ¿no? Así Entonces, yo creo que es súper importante. Ahora, ya mencionamos pues algunos de cuáles no son los tipos de crianzas ideales. Hablemos también un poquito y demos la idea pues a todos los que nos están sintonizando, cuál sí debería de ser el tipo de crianza que nosotros llevemos con nuestros hijos. Debe ser un estilo de crianza democrático. ¿Qué significa? El hecho de yo permitirle a mi hijo, ¿verdad?, de 4 añitos, de 5, que me diga, oye, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Y permitirle que me diga, estoy llorando por esto, y no ocupar, ¿verdad?, como decíamos la vez anterior, la frase de, no estoy llorando, eso no es importante. Claro. Desde ahí yo estoy empezando a hacer un cambio, empiezo a ser un padre más democrático, a escuchar. Yo sé que el niño me puede decir que está llorando, no sé, porque un juguete no lo encuentra, pero, ay, para él es muy importante porque no encuentra su juguete. Entonces, ¿qué tanto yo puedo empezar a validar? Desde chiquitos yo valido sus emociones. Más grandecitos yo empiezo a validar las opiniones que ellos tienen. Hay algunos padres que no permiten, ¿verdad?, que sus hijas puedan tener pareja, por ejemplo. Y es como, no, y estos padres que es totalmente cerrados, ¿verdad? Pero el estilo democrático me lleva a tener una conexión mejor con mis hijos, me ayuda a tener una relación muy estrecha y esas relaciones que a veces nosotros logramos hasta adultos. Que mami tal cosa, ¿verdad? Y me pasó esto, y papi mira, y lo otro, y quiero que conozcas a X persona. Esa relación la logramos muchas veces hasta que sanamos en nuestra etapa adulta. Porque yo no tenerla desde las primeras etapas con mi hijo va a ser una relación de por vida la más saludable, porque él se va a sentir completamente validado. Y muy importante porque hay algunas personas que pueden confundir esto, licenciada, Sí. con libertinaje, ¿verdad? Claro. Y dejar como que nuestro hijo haga lo que él quiere y decida lo que él quiera, que eso no es así. Ese es otro tipo de crianza que estábamos escuchando, ¿verdad? Que sí, no existen reglas y por eso incluso nuestro hijo puede llegar a perderse. Entonces hay que encontrar también el balance, como usted dice, ¿verdad? Entre sí hay un castigo, pero ¿qué tipo de castigo? Así es, y algo bien importante es que ser un padre democrático, ser un padre que quiere tener una buena relación con sus hijos, es que yo voy a colocar límites, pero son límites que los hablamos. ¿Sabes qué? Yo pienso que eso lo vamos a hacer de esta manera, pero no estoy gritando, no estoy insultando, no estoy menospreciando, ni invalidando las emociones de mi hijo. Por supuesto que siempre deben haber reglas y límites, y que deben ser muy claros, por supuesto, pero no significa que por eso estoy siendo un padre autoritario y que por eso, ¿verdad?, mi hijo me va a desobedecer. No, para nada. Pero es el equilibrio en todo lo que hacemos. Es difícil, pero no es imposible. No, yo creo que lo interesante es que estemos en esa lucha constante, ¿no? Por volvernos nuestra mejor versión para ser la mejor versión para nuestros hijos. Así es, exacto. Ahora, licenciada, ¿qué consejo también le podríamos dar a todos los que nos están sintonizando y dicen, bueno, yo voy a intentar hacer este tipo de crianza, pero también cómo hago para de repente dar castigos sin llegar, como usted ya lo mencionaba, pues obviamente a un tema físico, pero sí para que el niño entienda que lo que ha hecho está erróneo? Algo bien importante es que la mayor parte de padres llegamos como a nuestro extremo, ¿verdad? Claro. No, es que yo ya como adultos me desesperé y es cuando yo, ¿verdad?, golpeo y pierdo el control. Yo como adulto no debo perder el control. Lo entiendo de los niños porque son niños y están en su proceso de desarrollo. Pero como adulto, si yo considero que estoy perdiendo el control, soy yo el que se va a retirar y a tomarse un espacio para respirar, a modo de no llegar a violentar de ninguna de las maneras que podemos violentar a un niño. Entonces eso es bien importante. Yo como adulto no voy a perder el control. No se puede. Entonces a veces nosotros como que probamos nuestros propios límites, ¿verdad?
y pues obviamente el niño va a seguir haciendo lo que está haciendo y usted va a estar más enojado, y entre usted más le está repitiendo al niño algo, el niño quizás en ese momento no lo está escuchando. Entonces, ¿de qué sirve estar replicando una misma indicación si yo ya entendí como adulto que mi hijo no me escucha? Me voy a esperar a yo calmarme y luego es como, vaya, ok, necesito que nos sentemos, hagamos esto, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? Pero estoy en una forma neutra, tranquila. No estoy, ¿verdad?, gritándole a mi hijo ni lo estoy insultando. Entonces, esa es una de las partes que más cuesta. Y algo bien importante, que lo escucho mucho, es, pero lo intenté una vez, ¿verdad? No, usted lo va a intentar 100 veces, porque es un niño y yo debo educar a mi hijo. Entonces, lo tengo que intentar las veces que sean necesarios, pero no es algo que sea, ¿verdad?, complicado. Sí, es algo que tal vez lleva un poco de constancia, sí, ¿verdad? Así es. Pero es porque estamos haciendo un cambio tal vez incluso no solamente en el niño, sino que estamos haciendo un cambio también en nosotros mismos. La terapia, tanto para nosotros como familiar, existe, ¿verdad? ¿Sí? Y si usted está teniendo complicaciones, si usted en cierto punto dice, yo no puedo sola, eso se me sale de las manos, pues usted no es menos mamá, no es peor mamá ni peor papá, sino que al contrario, cuando nosotros pedimos ayuda es porque de verdad amamos a la persona, a nosotros mismos y a la persona que vamos a ayudar. Así que, licenciada, si también puede decirnos cómo podemos contactarnos con ustedes y comenzar a mejorar esa relación. Desde pequeño es maravilloso, pero nunca es tarde para hacerlo, no importa la edad. Por supuesto, me pueden encontrar en mis redes sociales como psicóloga Vecina Jarro, o me pueden escribir al 7460-5056 y va a ser un gusto poder contestarles. Perfecto, ahí están apareciendo igual en pantalla los contactos para que usted pues, pueda ponerse en comunicación con la licenciada y solucionar cualquiera pues de esas dudas, o también guía, ¿no?, para las familias, para las parejas, para que puedan hacer esa mejor versión como papás. Licenciada, le agradecemos habernos acompañado. De nada, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad.